Entonces, pues sí, estamos viendo una serie de charlas sobre emociones sublimes. Y me ocurre que realmente esas emociones son especialmente relevantes en este momento de la cuarentena y las dificultades que vamos encontrando, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, yo te habló de la emoción de gratitud, ¿no? En la situación actual es muy fácil enfocar en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos, ¿no? Y cuando empezamos a enfocar más en lo que no tenemos, muy rápidamente caemos en resentimiento, infelicidad, etc. Entonces sí, siento que el cultivo de todas las emociones sublimes, introduciendo en esta serie de charlas, es muy importante. Y no menos que la emoción. Yo no estoy conectando con mis datos, ya estamos transmitiendo otra vez. Hoy estamos hablando de una emoción y una actitud además que es muy importante en la vida dhármica y yo creo que es especialmente relevante en estos tiempos de la cuarentena, que es la paciencia o kshanti en sánscrito. Y pues apenas mencioné que no sé por qué me toca hablar de esta emoción porque creo que no es mi fortaleza. No estoy solo, creo, ahí, pero sí me doy cuenta de que hay varias maneras en que la paciencia para mí es un reto, o más bien no la tengo. Y me estaba preguntando, ¿y por qué? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y además me di cuenta de que la paciencia es una respuesta a algo que no nos gusta o no queremos, ¿no? Entonces es un tipo de respuesta que podemos tener después de otra cosa, ¿no? Después de algo que no es bienvenida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa es que genero ciertas expectativas, ciertos deseos, quizás tengo cierta idea sobre cómo deberían salir las cosas y no salen como espero. Entonces, en lugar de enfrentar la situación con ecuanimidad, caigo en frustración e incluso a veces enojo, ¿no? Yo creo que es algo que pasa con varios de nosotros. Entonces, sacando esta palabra ecuanimidad, me doy cuenta de que hay bastante relación entre paciencia y ecuanimidad, pero creo que paciencia es algo que es una respuesta más específica a retos, a situaciones difíciles, ¿no? La ecuanimidad es algo que deberíamos tener o podemos tener en cuanto a cosas buenas o cosas malas. Me parece que la paciencia entra más cuando algo pasa que no queremos que pase, ¿no? Es lo opuesto de lo que queremos. Y cuando eso pasa hay dos opciones, ¿no? Uno es seguir con este deseo, pero yo quería que hubiera pasado, ¿no? Yo quiero que hubiera pasado. Y caemos en esta frustración, este enojo y sufrimos. Es una opción. O la otra opción es soltar ese deseo y reconocer que la realidad en este momento no es como queremos que sea, ¿no? Entonces siento que kshanti o paciencia tiene mucho que ver con la renuncia. Quizás en parte es por eso que en el Dhammapada se describe la paciencia
como la práctica más intensiva que hay. ¿Estamos bien? No. Y lo mismo dice el Bodhisattva, casi la misma idea, que la práctica espiritual más demandante es la paciencia, ¿no? Incluso se describe como una forma de ascetismo, la paciencia, que es una idea un poco interesante, pero un poco extraño, porque normalmente cuando pensamos en ascetismo, pensamos en cosas como no comer por una semana o como no usar ropa para calentarte, o incluso esas prácticas a veces extrañas en la India, donde alguien simplemente levanta un brazo durante 20 años, o cosas así, ¿no? Cosas que tienen que ver más con disciplina o hasta castigar el cuerpo, ¿no? Como dormir en una cama de clavos, ¿no? Así, ¿no? Pero lo que dice el Dhammapada y también el Bodhisattva es que la paciencia es la forma más elevada de ascetismo. Y eso me parece súper interesante, esa observación. Y creo que indica que cuando estamos trabajando con paciencia o cuando estamos cultivando paciencia, estamos como yendo muy contra la corriente de muchas cosas adentro de nosotros. Y a fin de cuentas, creo, vamos contra el yo, la idea del yo, la idea de que yo merezco, yo soy importante, yo soy el centro del universo, deberían tomarme en cuenta, yo debería conseguir lo que quiero, y si no consigo lo que quiero, pues voy a estar enojado y frustrado y así, ¿no? Estamos así en relación con el mundo. A la vez, como me ocurrió que cuando pensamos en la idea de paciencia, pues no sé cómo piensan ustedes, pero suena un poco aburrida, ¿no? Como ser paciente. Y también suena como muy como ñoño, ¿no? Como, ¿no? Pues hay que estar paciente, ¿no? Así, ¿no? Con nuestra sonrisita, así. Y entonces creo que fácilmente podemos pensar que es una emoción que no tiene mucho peso y quizás tampoco tiene mucha importancia. Pero a la vez, si empezamos a pensar en todo el dolor que vivimos por nuestra falta de paciencia, quizás podemos empezar a reconocer, pues, la verdad quizás que sí, es algo bastante importante. Sufrimos muchísimo por nuestra falta de paciencia. Yo puedo atestiguar, ¿no? Y todos tenemos como nuestros disparadores de la impaciencia, ¿no? Cosas que ¿no? Como nos frustran mucho. Y es muy bueno tener la posibilidad de reconocerlos y nombrarlos, a ver si suenan. Colas, ¿no? Estás en una cola muy larga, ¿no? Llegaste al banco y pensaste que ibas a tardar no más de 5 minutos, pero hay 20 personas y solo una persona atendiéndoles, ¿no? Entonces el discurso empieza, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Tengo otras cosas que hacer, yo soy muy importante, ¿no? ¿Por qué no me atiendan? Pero aún peor, alguien pasa enfrente de nosotros en la cola, ¿no? Quizás en el supermercado, en una tiendita, eso puede pasar. ¿No? Mucho enojo sale. ¿Por qué esta persona ha pasado enfrente de mí? ¿No ha visto que yo estoy aquí esperando? Y sentimos que algo en nosotros o están desrespetándonos, ¿no? Están negando nuestra existencia, ¿no? Por no permitirnos ir adelante.
el tráfico, ¿no? Estamos particularmente en la Ciudad de México, pero puede ser en cualquier lugar, ¿no? El tráfico tan lento, e incluso personas intentando entrar en nuestro carril y no queremos, ¿no? De nuevo, como un disparador de enojo, de frustración, hasta que hacemos gestos, hasta gritamos. No hay paciencia. Y estamos sufriendo la falta de cortesía en la calle, ¿no? Personas bloqueando la acera, estamos intentando pasar, pero ni nos hacen caso, ¿no? Siguen hablando de una forma completamente inconsciente. De nuevo, ¿por qué no me hacen caso, ¿no? ¿Por qué no me respetan, ¿no? Entonces pasamos en la calle y seguimos con este discurso en la mente, ¿no? No me están dando respeto. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué el mundo es contra a mí así, ¿no? Las músicas o los músicos en la calle, ¿no? Estoy en un restaurante intentando comer algo, ¿no? He pedido mi pasta, estoy empezando a disfrutarlo, estoy teniendo una conversación muy interesante con Kemarati y de pronto alguien empieza a tocar, tocando guitarra, cantando, pero no en armonía, pero de una forma tan fuerte que ya no podemos hablar. Entonces estamos forzados a callarnos, sentarnos en silencio hasta que termine. Y aún después pide dinero. Entonces otra frustración, ¿no? ¿Por qué no respetan como mi espacio, mi tiempo, mi conversación? ¿Por qué están invadiendo el restaurante para molestar a todo el mundo, ¿no? Hay varias de las cosas que quizás provocan frustración, enojo. Puntos de vista. Personas como expresan puntos de vista que nos parecen completamente afuera de lugar. Quizás son puntos de vista intolerantes o simplemente puntos de vista no bien pensados. Entonces entramos en enojo, expresamos en enojo, incluso a veces decimos palabras que no son realmente muy adecuados con tales personas. Los comportamientos de las otras personas es otra causa de mucha frustración, la manera en que se come, ¿no? O la manera en que se toma, o la manera en que alguien camina, o la manera en que alguien se veste, ¿no? ¿Perdón? Se viste. O la manera en que alguien habla, ¿no? Hay muchísimas cosas de las otras personas que nos molestan, ¿no? Y no tenemos mucha paciencia, ¿no? Queremos que coman más silenciosamente o que coman menos, ¿no? O que coman cosas distintas, o lo que sea, ¿no? Y caemos en esta frustración y enojo. La injusticia, ¿no? Vemos la injusticia en el mundo y hay mucha injusticia y pues de pronto estamos enojados, ¿no? Hemos visto mucho de eso muy recientemente, ¿no? En este momento en los Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lugares. Mucha frustración a la injusticia, en este caso particularmente la injusticia en relación con la gente negra en los Estados Unidos, Inglaterra y otros lugares. Pero muy fácilmente esa como deseo de protestar contra la injusticia se convierte en otra cosa, ¿no? Un tipo de odio, ¿no? que muy rápidamente se convierte en violencia, ¿no? Entonces, pues en el Bodhicharyavatara parece que hay todo un capítulo que trata del tema de paciencia.
todo un capítulo, y hay como 130 versos que tratan del tema. Y yo estaba como, wow, entonces, ¿por qué se considera un tema como tan importante, no? Pues por un lado, quizás ya sabemos que la paciencia es una de las 6 perfecciones, una de las 6 virtudes trascendentales que el Bodhisattva cultiva. Precisamente por eso se toca en el Bodhisattva. Pero lo que hace el Bodhisattva, que me parece súper interesante, es que habla mucho de lo que pasa cuando no tenemos paciencia, cuáles son las consecuencias. Y más que nada, esas consecuencias son, pues, en la primera instancia, enojo y frustración, y muy rápidamente esa frustración se convierte en odio. Entonces, cuando empezamos a fomentar odio o expresar odio, lo que sigue es acciones que dañan otros seres. Entonces, muy rápidamente, con una falta de paciencia, pasamos hacia frustración, enojo, odio, daño, ¿no? Por eso es tan importante. Y imagínate que aparentemente tú has dicho, sí, yo quiero ayudar a todos los seres que se iluminen, ¿no? Incluso toda mi vida es dedicada a ayudar a otros seres a iluminarse. Pero de pronto, cuando alguien hace algo que no nos conviene, caemos una vez en odio hacia esta persona, diciendo, ¿cómo es posible? Esta persona puede actuar así, ¿no? Está impidiendo mi práctica espiritual. Y así, ¿no? Y así somos. Pues iba como a explorar un poquito más una parte del capítulo que trata de paciencia en el Bodhisattva, porque quería leer un poco. Ojalá que pueda leerlo sin cometer errores o quizás puedo pedir que una de mis compañeros o compañeras lea. ¿Se puede? Camerate adelante. Sí, gracias. Desde 35 hasta donde hay marca de la lápiz. A ver, Sin embargo, por descuido se dañan a sí mismos con espinas y demás, y se privan de alimento en su deseo ardiente de conseguir mujeres y bienes. Algunos se cuelgan o saltan al vacío, se envenenan o comen comida insana, o se dañan a sí mismos con su mala conducta. Cuando están bajo el poder de las emociones, se matan a sí mismos, a su propio ser tan querido. Así pues, ¿cómo no iban a poder causar daño a los demás? Cuando arrastrados por sus emociones, los seres incluso se destruyen a sí mismos si no tenemos ninguna compasión. ¿No podríamos al menos evitar enfadarnos? Gracias. Sí, me parece bastante interesante esas reflexiones, porque lo que Shantideva está intentando destacar es que muchos seres, la manera en que viven, están constantemente causando sufrimiento a sí mismos, a ellos mismos. Y están sufriendo mucho. Entonces, si están en eso, ¿cómo podemos tener la expectativa que van a ser súper amables con nosotros, que no van a causar ningún daño a nosotros? No es muy realista.
Pero aún más de eso, no es simplemente que no tenemos compasión para ellos y su sufrimiento, sino nos enojamos, ¿no? Es bastante perverso, ¿no? Entonces, aparentemente, estamos enfocados en el ideal del bodhisattva, que tiene que ver con cultivar compasión hacia todos los seres, pero la realidad es que el hecho de que alguien está actuando de una forma torpe porque está sufriendo, solo nos causa enojo, no provoca compasión, ¿verdad? Por lo menos a veces es lo que pasa, ¿no? Y yo creo que casi siempre, no sé si es siempre, pero casi siempre, cuando alguien actúa de una forma para causar daño a otras, esta persona sí está sufriendo, está en un estado de confusión y quizás incluso piensa que a través de causar daño a alguien más va a encontrar la felicidad. Qué triste, ¿no? Pensar de esa manera, porque no va a pasar. Entonces está actuando de una forma que seguramente no va a aliviar su sufrimiento, sino simplemente causar más sufrimiento. Pero como digo, vuestra propia actitud no es como paciencia, no es compasión, es rechazo, es juicio, es enojo. Entonces me parece un área en que podemos poner atención, ¿no? Pues me sorprendió, o quizás no me debería sorprender, pero me sorprendió cuánto material hay en cuanto al tema de la paciencia en la tradición budista. Ya me referí al texto del Bodhicharyavatara, que lleva todo un capítulo que trata del tema, pero la otra área o el otro lugar en donde estaba buscando era el canon Pali. Y no tuve tiempo para profundizar tanto, ¿no? en textos distintos, pero encontré sí un texto bastante destacado que se llama el símil del serrucho o la sierra. Es bastante largo este texto, entonces realmente no puedo repasar todo el texto, pero creo que voy a sacar algunos puntos. El tema del sutta es básicamente que nunca deberíamos responder con odio, pase lo que pasa. Si cosas feas pasan, no deberíamos responder con odio, ¿no? Y entre las reflexiones que ofrece el Buda ahí, habla de la posibilidad de que la gente puede expresarse de varias maneras sobre nosotros o en relación con nosotros. Entonces pueden hablar de una forma oportuna o inoportuna, pueden hablar de una forma verdadera o falsa, y pueden hablar de una forma amable o de una forma violenta. Pueden hablar sobre cosas que tienen que ver con lo bueno o con lo que es dañino. Y pueden hablar de una forma que expresa una benevolencia interior o un odio interior, ¿no? Todos son opciones según el sutta. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos o cómo deberíamos responder? Y según el Buda, deberíamos responder de la siguiente manera. Nuestras mentes permanecerán inafectadas y no tendremos ni una sola palabra inapropiada. Permaneceremos compasivos por su bienestar, con la mente sumergida en el amor benevolente, sin odio interior. Vamos a impregnar a esta persona con el amor benevolente y a partir de él vamos a impregnar a todo el mundo con la mente sumergida en el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, carente de hostilidad
y animadversión. Es lo que hacemos, ¿verdad? Si alguien habla con nosotros de una forma que expresa odio, o si alguien habla con nosotros de una forma que expresa como su deseo neurótico, o si alguien nos queja con nosotros, sí, así respondemos, ¿verdad? Seguro. Y el Buda ofrece una metáfora y me llama tanto la atención que quiero leerlo porque es súper raro y a ver si incluso les entiende, la entienden. Bueno, entonces, imaginen monjes a un hombre que viniera con una asada, ¿o cuál es la otra palabra? Asadón, y una canasta, diciendo, voy a hacer que esta gran tierra quede sin tierra. Entonces, imagínense que él cavase un poquito ahí, un poquito allá, esparcie un poco de tierra ahí y un poco allá. Escupiese ahí y escupiese allá. Orinase ahí y orinase allá, diciendo, seas sin tierra. Pues, ¿qué piensan, monjes? ¿Podría este hombre hacer que esta gran tierra quedara sin tierra? No, venerable Señor. ¿Por qué no? Porque esta gran tierra es profunda y inmensa. No es fácil hacer que quede sin tierra. Finalmente, este hombre solo podría cosechar hastio y disolución. ¿Qué tiene que ver? Pues entonces, regresando a esas 5 formas de hablar, las posibilidades de hablar. Nuestra mente deberían permanecer inafectada, así, de la misma manera en que la gran tierra, abundante, excelsa, inconmensurable, carente de hostilidad y animadversión. En otras palabras, nos actuamos con la tierra en sí, ¿no? Que la tierra no se enoja, ¿verdad? Y no hay ninguna manera en que se puede quitar la tierra con su asadón, y tu canasta. De la misma manera, si realmente alguien ha establecido ecuanimidad y meta, no se puede quitar su ecuanimidad y meta fácilmente, ¿no? Porque es muy, muy estable. Bueno, entonces yo puedo reconocer que yo por lo menos aún no tengo este nivel de paciencia. Quizás ustedes sí, pero yo no. Y lo que sigue es un símil aún más extremo, que es precisamente el símil del serrucho, sierra, es fácil, más fácil, serrucho. Y lo que dice el Buda, mira, imagina que bandidos, como muy malvados, te amarran y con una sierra cortan las manos, cortan los pies, cortan los brazos, cortan las piernas. Aún así, si tú respondes con enojo o odio, no eres un seguidor del Dharma. Me parece, un símil muy, muy extremo, ¿no? De una manera creo que es posible malentender un poco lo que quiere decir.
según yo, no está diciendo que deberías permitir lo que sea, ¿no? Como de una forma pasiva. No es que deberías simplemente permitir que cualquier persona te cause daño o que cause daño hacia otra persona. No dice eso. Más bien tiene que ver con la actitud emocional hacia la persona que está causando el daño. Eso es lo importante, ¿no? Obviamente, si alguien pues, nos ataque, vamos a sentir mucho dolor y así. Pero lo que el Buda está destacando es que no deberíamos responder con odio, ¿no? Porque odio es una respuesta torpe y la única consecuencia de odio es sufrimiento para nosotros mismos y lo más probable para otras personas también. Entonces veo que hay una diferencia entre no expresar odio, como tener paciencia, digamos, en cuanto a no expresar odio, pero por el otro lado, a veces sí es importante decir que no. No voy a permitir que actúes de esa manera. Eso no es permisible. Y yo digo que eso también es adecuado en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces digo que la paciencia no implica pasividad. De una manera es todo lo opuesto de pasividad, la paciencia, porque lo que está pasando muchas veces es que nuestra paciencia surge como una respuesta hábil a una tormenta que surge adentro de nosotros, ¿no? El deseo de explotar quizás, el deseo de gritar a alguien, incluso a veces el deseo de golpear a alguien puede ser, ¿no? Y la paciencia es la respuesta que entra y calma todo eso y nos dice que pues eso no es lo más adecuado, es mejor como dirigir la mente en otra dirección. Pero voy a destacar que eso no implica que estamos dispuestos a aceptar cualquier daño de otras personas. Incluso yo creo que eso sería muy, muy torpe, permitir que alguien nos cause daño o que cause daño a otra persona. ¿Qué más tengo? Pues creo que brevemente, un par de otras cosas. He estado hablando de paciencia, más que nada. En inglés tenemos dos palabras distintas que son forbearance y paciencia. Y forbearance tiene que ver con más o menos como aguantar una situación que no puedes cambiar, ¿no? Como tiene esa capacidad de enfrentar un aspecto de la realidad que es un hecho, no es placentero, no es bienvenido, pero uno enfrenta esa circunstancia con una actitud hábil y con paciencia. Eso es como forbearance, digamos. Pero cuando nuestro maestro Sangharakshita analiza la actitud o la emoción de paciencia, él también saca un par de otros matices de lo que trata paciencia. Y uno de esas que me interesa bastante es el tema de tolerancia. Él habla de tolerancia como una dimensión de paciencia. Y yo creo que muchas veces confundimos esta idea de tolerancia. Quiere decir que no entendemos realmente de qué trata, ¿no? Y yo veo que hay una manera de hablar de tolerancia que es como la siguiente, o que se expresa de la siguiente forma. Pues todos vamos en la misma dirección, ¿verdad? Pues al fondo todos creemos lo mismo, ¿verdad? Y es un tipo de intento de pensar que todos somos juntos, digamos, un tipo de perspectiva universalista, quizás podemos decir, que quiere incluir a todos, pero realmente es una actitud muy, muy intolerante.
no puede ser más intolerante. Porque lo que está diciendo es que no importa lo que tú piensas, tú estás de acuerdo conmigo. Y yo para nada yo siento cómodo que alguien dice, pues mira, tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pues no sé, necesito saber qué es lo que piensas. Es posible que no voy a estar de acuerdo contigo. Entonces la tolerancia no consiste en fingir que todos pensamos lo mismo o todos somos lo mismo de esa manera. Precisamente según yo, la tolerancia sale como una posibilidad cuando tú reconoces un conflicto, una diferencia de perspectiva, que realmente hay algo que no tienes en común. Eso es donde hay la posibilidad de tolerancia, ¿no? Entonces digo que si alguien tiene un punto de vista política que es el contrario de tu punto de vista y reconoces eso, pues tienes varias opciones. Uno es como gritar, insultar a la persona, que pasa mucho, decir que es una persona estúpida. Otra opción es decir que, no, pero realmente tú piensas lo mismo como yo. Ninguna de esas actitudes expresa tolerancia. Pero otra opción es pensar, pues, mira, no estoy de acuerdo con lo que piensas y la verdad voy a intentar convencerte que eres equivocada, pero no voy a forzarte a aceptar mi propio punto de vista. Incluso voy a respetar que tenemos perspectivas distintas. Eso es la tolerancia, ¿no? Como aceptar que hay una pluralidad de perspectivas y quizás con algunas personas nunca vamos a estar de acuerdo, pero todavía vamos a seguir con una actitud respetuosa hacia esas personas. Vamos a escucharles quizás, pero como digo, quizás realmente queremos como convencerles que tenemos un punto de vista más adecuado. Está bien hacerlo, pero no podemos imponer este punto de vista porque eso sería un acto violento, ¿no? Y muy, muy fácilmente caemos en eso en cuanto a puntos de vista, ¿no? Entonces, me parece que tenemos una oportunidad en la vida muy, muy buena para practicar tolerancia, porque siempre vamos a encontrar personas que ven las cosas de una forma distinta, ¿no? Que tienen otras creencias a nivel político, a nivel religioso, de muchas maneras, ¿no? Y sería muy, muy interesante analizar un poco cómo es lo que respondemos cuando escuchamos un punto de vista que va contra nuestros propios puntos de vista o una perspectiva religiosa que va contra nuestra propia perspectiva. ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos con enojo, con superioridad o con paciencia y tolerancia? A ver qué onda. Y el otro aspecto de tolerancia, de paciencia, que Bhante toca en su análisis, es receptividad. Él habla de la paciencia como un tipo de receptividad. Y me parece que como la energía dominante, la energía que honramos mucho en nuestra cultura, es la energía como muy activa, que busca lo que quiere, que caza lo que quiere encontrar lo que quiere, ¿no? Así. Y funcionamos de esa manera muchas veces. Y pensamos que a través de nuestros propios esfuerzos, a través de nuestros propios talentos, podemos conseguir lo que queremos. Pero realmente el mundo no funciona de esa manera. El mundo no es sujeto a nuestra propia voluntad y a nuestro propio deseo.
el mundo funciona según los principios de Pratityasamutpada, ¿no? Que todas las cosas surgen en dependencia de condiciones. Entonces, si realmente queremos estar felices, contentos, necesitamos honrar esa realidad, la manera en que las cosas surgen, ¿no? Plantamos una semilla y pensamos que ya quiero mi jitomate, pues no va a pasar así, ¿no? Hay que esperar, hay que regar la planta, hay que esperar que el sol, etcétera, hace su trabajo y poco a poco la semilla brota y crece y un poco más adelante no podemos tener nuestro jitomate. Pero simplemente como gritando y demandando no va a conseguir lo que queremos. Y yo creo que podemos aplicar eso mucho a la vida dhármica, quiere decir a nuestro propio proceso de desarrollo espiritual. Queremos la iluminación o queremos estados elevados, ¿no? O queremos nuestra paz interior, queremos amistades profundas en la sangha, queremos sentir mucha fe, lo que sea, ¿no? Y empezamos a como de una forma muy forzada intentar fabricar esas emociones, esas experiencias, pero no surgen de esa manera. Muchas de esas cosas requieren mucha receptividad, ¿no? No es simplemente una cuestión de agarrar algo, es más bien una cuestión de permitir que algo surja. Entonces, una amistad, por ejemplo, no se puede demandar la amistad de alguien más, sino uno puede permitir que la amistad florezca, ¿no? Requiere bastante receptividad y apertura. Lo mismo con varias de esas actitudes que mencioné, como la fe. No podemos forzarnos a tener fe. No se puede exprimir la fe de nosotros mismos como si fuera una naranja, ¿no? Sino es algo que podemos permitir. Podemos establecer ciertas condiciones que favorecen el surgimiento de la fe y después necesitamos receptividad y apertura para permitir que esa actitud empiece a surgir. Entonces podemos aplicar esta reflexión sobre receptividad a muchos aspectos de la vida dhármica, ¿no? Sí es importante poner el esfuerzo, a la vez es muy importante poner atención en la condicionalidad y respetar cómo funciona, ¿no? Y permitir que cosas surgen de la misma manera en que podemos permitir que nuestra planta de jitomates surja, de la misma manera poco a poco las emociones hábiles pueden empezar a crecer y surgir adentro de nosotros, pero no es simplemente una cuestión de forzar esas emociones. Entonces, pues, me parece más que suficiente en cuanto al tema de la paciencia. Y para cerrar, voy a destacar que me parece que, como todas las emociones que hemos estado explorando durante estas charlas, la paciencia es una emoción muy, muy importante y particularmente siento que funciona como un tipo de antídoto a nuestra tendencia hacia frustración, enojo, incluso odio. Y entonces, si podemos empezar o aprender cómo cultivar
esta actitud, esta emoción de paciencia, pues vamos a caer mucho menos en esas actitudes torpes que son el enojo, el odio y así. Y por esa razón vamos a sufrir menos y además vamos a dejar de causar sufrimiento hacia los otros. Entonces, pues muchas gracias por escuchar por tener la paciencia de escuchar la charla de hoy y nos vemos pronto.